Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Mi nombre es Nathaniel Fail, yo soy médico pediatra, soy docente universitario y en este caso vamos a trabajar algunos conceptos vinculados a la fisiología respiratoria. Esta presentación está orientada a estudiantes de las licenciaturas y tecnicaturas de la universidad. Esto incluye estudiantes de enfermería, instrumentación quirúrgica, hemoterapia, podología y otros. La próxima diapositiva va a haber una aclaración importante, básicamente que este contenido es una perspectiva personal de la temática y en ningún momento va a buscar reemplazar la bibliografía oficial recomendada por la cátedra. Así que gracias por estar ahí y espero que les sea de utilidad todo lo que vamos a ir trabajando. Iniciaremos definiendo el proceso de respiración y de los diferentes mecanismos que lo integran. Luego pasaremos a analizar esos diferentes mecanismos, entre los cuales está la ventilación, con su mecánica ventilatoria, el intercambio gaseoso o hematosis y el transporte de gases, ya sea el oxígeno o el dióxido de carbono. Luego trataremos de analizar diferentes características vinculadas a la circulación pulmonar y la relación ventilación-perfusión. Y finalmente de cierre vamos a hablar de algunos conceptos vinculados al control de la ventilación. La respiración es el proceso mediante el cual los organismos vivos obtienen su energía. Implica múltiples mecanismos, como la ventilación, la hematosis o el intercambio gaseoso, el transporte de gases y el uso celular de estos. La ventilación, específicamente, implica la movilización de aire entre la atmósfera y el pulmón y viceversa, mediante el ciclo de inspiración y expiración. Como hemos aclarado previamente, es solo una parte del proceso de la respiración. En este esquema está representado con un encuadre rojo. En naranja se está representando el trayecto del oxígeno que es necesario para que las células metabolicen los nutrientes y obtengan así su energía. En color verde, en cambio, se está representando el trayecto del dióxido de carbono que representa el residuo metabólico celular. Para poder respirar, requerimos de una mezcla de gases. Esta mezcla de gases constituyen el aire ambiental y a su vez este aire ambiental ejerce una fuerza contra la superficie terrestre. Esa fuerza con la que los gases de la atmósfera actúan sobre nuestra superficie se denomina presión barométrica. La fracción o el porcentaje de cada gas no varía con los cambios de altura, pero sí cambia la presión total de la columna gaseosa. Por tanto, la presión barométrica será mayor a nivel del mar y menor a nivel de una altura sobre la cima de un monte, montaña o demás. La presión total es la suma de las presiones parciales que ejerce cada gas por separado. A nivel del mar donde nos encontramos, la presión barométrica o atmosférica es de 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que decir una atmósfera. Este aire atmosférico está compuesto por una mezcla de gases, entre los cuales se encuentra el oxígeno. Este gas representa el 21% del total. Por tanto, si uno calcula el 21% de 760, obtiene un valor aproximado a 160 milímetros de mercurio, que representa la presión que ejerce el oxígeno en el aire atmosférico. Sin embargo, podemos observar en este esquema escalonado que desde el aire atmosférico hasta la célula con sus mitocondrias, la presión que ejerce el oxígeno va disminuyendo en su paso por el alvéolo, las arterias, los tejidos y finalmente la célula. En el esquema enmarcado en color naranja, podemos observar por qué se debe esto, por qué disminuye la presión de oxígeno. Esto se debe a que en el aire atmosférico observamos de que
hay dos gases, el oxígeno y el nitrógeno. La sumatoria produce una atmósfera, es decir, 760 milímetros de mercurio. A nivel alveolar, como ejemplo, podemos ver que ya no solamente hay oxígeno y nitrógeno, sino que se suman la presión de vapor de agua y la presión de dióxido de carbono. La sumatoria total va a ser la misma, 760 milímetros de mercurio. Sin embargo, la proporción de cada gas va a ser diferente. Retomando el parámetro de ventilación, es decir, la movilización de aire entre el ambiente y el pulmón, hay un concepto importante que es el del espacio muerto. Este es un volumen o una cantidad de aire que, si bien se moviliza, no produce intercambio gaseoso. Está constituido por dos partes, el espacio muerto anatómico y el alveolar. El anatómico es aire movilizado que permanece en las vías de conducción, ya sea extrapulmonares o pulmonares. El alveolar, en cambio, es aire que llega a las zonas de intercambio, pero por un desequilibrio entre la ventilación y la perfusión, es decir, la cantidad de sangre que llega a esos alvéolos, no se puede producir un adecuado intercambio gaseoso. La suma de ambos espacios muertos se denomina total o fisiológico y da un valor aproximado de 150 mililitros. La ventilación pulmonar es el proceso dinámico y cíclico de inspiración y expiración secuenciales para que el oxígeno llegue a los tejidos y a su vez se elimine el dióxido de carbono producido. Está constituido por el volumen corriente y la frecuencia respiratoria. El volumen corriente es el volumen o cantidad de aire que se moviliza entre la atmósfera y el pulmón, y su valor aproximado es de 500 mililitros o medio litro. La frecuencia respiratoria es la cantidad de movimientos ventilatorios que se producen en una unidad de tiempo. En un adulto sano, ese valor es entre 12 y 18 respiraciones por minuto. El resultado de esta combinación entre volumen corriente y frecuencia respiratoria en una persona con una respiración tranquila es de aproximadamente 6.000 mililitros por minuto o 6 litros por minuto. En cambio, la ventilación alveolar es una cantidad de aire que es movilizado en un tiempo determinado, pero que es pasible además de generar intercambio gaseoso, es decir, de producir hematosis. Para eso, al aire movilizado hay que descontarle el espacio muerto, total o fisiológico, que como recordamos es también un aire movilizado, pero que no puede generar hematosis, sino que se queda en las vías de conducción y en alvéolos no funcionales. Por tanto, es importante no confundir la ventilación pulmonar del alveolar. Ambos son volúmenes en movimiento, son flujos, son ventilaciones, pero uno puede generar hematosis y otro no necesariamente. Las ventilaciones que acabamos de analizar implican aire en movimiento, en un tiempo determinado. Aquí, en cambio, valoraremos volúmenes a secas, es decir, cantidades de aire, y capacidades, es decir, la sumatoria de estas cantidades. Vamos a empezar con el volumen de reserva inspiratorio. El volumen de reserva inspiratorio es todo el aire que puede ingresarse al pulmón con un sobreesfuerzo inspiratorio. El volumen corriente, en cambio, es lo que puede movilizarse en el sistema ventilatorio sin un sobreesfuerzo, es decir, para cumplir con las necesidades básicas metabólicas. El solo hecho de estar vivo implica movilizar un volumen corriente. El volumen de reserva de expiración es el aire que puede expirarse desde el pulmón hacia el ambiente con un sobreesfuerzo expiratorio. Y por más que una persona ejerza el máximo esfuerzo de expiración, siempre va a mantener un volumen residual dentro de las vías ventilatorias. Es precisamente el volumen residual. Veamos ahora las sumatorias de estos volúmenes. La capacidad inspiratoria es la sumatoria de lo que una persona puede movilizar sin sobreesfuerzo y lo que una persona puede movilizar además con un sobreesfuerzo.
es decir, la sumatoria de volumen corriente y el de reserva de inspiración. La capacidad residual funcional es la sumatoria de lo que una persona puede expirar con un sobreesfuerzo expiratorio y lo que no puede expirar por más esfuerzo que haga, que es el volumen residual. Y así se van sumando. La capacidad vital es todo lo que una persona puede movilizar, tanto en inspiración como en expiración. Obviamente esto no incluye el volumen residual. Y la capacidad pulmonar total es todos los volúmenes que podría contenerse dentro del pulmón con una persona que hace una inspiración máxima. Es decir, cuando una persona hace una inspiración máxima, tiene el volumen residual dentro de las vías ventilatorias, el volumen de reserva de expiración, el volumen corriente y el último volumen de reserva de inspiración. Así que bueno, esto vayan haciendo diferentes cuadros, así les va quedando organizado. También es importante recordar que en el reposo ventilatorio, cuando una persona dice, bueno, no ventile más, quédate quieto, en el reposo ventilatorio en el pulmón quedan aproximadamente 2,5 litros, que es coincidente con la capacidad residual funcional. Tanto la inspiración, es decir, el flujo de aire desde el ambiente hacia los pulmones, como la expiración desde los pulmones hacia el ambiente, es el resultado de la mecánica ventilatoria. Esta mecánica implica siempre una secuencia de pasos que vamos a describir ahora. Primero, implica cambios musculares de contracción o relajación de la musculatura torácico-abdominal. Esto lleva a consecuencia el segundo parámetro, que son cambios en los volúmenes alveolares. Y a su vez, estos cambios de volúmenes se asocian al tercer parámetro, o la tercera consecuencia, que son los cambios en los gradientes o diferencias de presiones entre el pulmón y el ambiente, que finalmente es lo que va a permitir el flujo de aire inspiratorio o expiratorio. Recuerden que, como cualquier fluido, los gases se movilizan por gradientes de presiones, desde donde hay más presión hacia donde hay menos presión. Entonces les voy a hacer una pregunta. ¿Cómo va a ser la presión de un gas que esté en A, una cavidad con gran volumen, y B, una cavidad con pequeño volumen? No hay ningún secreto si les comento que ambos pulmones se encuentran dentro de la cavidad torácica. Sin embargo, es importante entender que ambos tejidos, tanto el pulmonar como el torácico, se encuentran mutuamente afectados, y eso se denomina unidad toracopulmonar. Esto es debido a las características elásticas de estos tejidos, y con elástico me refiero a la tendencia del tejido a mantener su estado original, a pesar de las deformaciones que se le pueda imprimir. Como si fuese una colita de pelo, cuando se las tira tiende a volver a su estado original. Bien, el pulmón tiene una fuerza elástica que se denomina fuerza elástica pulmonar, o FEP, que tiende a colapsar el pulmón para llegar a su equilibrio. Y esto es cuando dentro del pulmón hay 0 litros, está totalmente colapsado. En sentido contrario, la fuerza elástica torácica, para alcanzar su equilibrio, busca que dentro de la cavidad torácica existan 4 litros. Esta diferencia llega a un punto de equilibrio entre fuerzas elásticas, que es cuando dentro de los pulmones existen 2.400 mililitros o 2,5 litros, que es la capacidad residual funcional, coincidentemente al reposo ventilatorio. Entre ambas fuerzas elásticas, a nivel de la pleura, se genera una presión subatmosférica menor a la atmosférica, que se denomina presión intrapleural. Entonces, yo les hago una pregunta. Si una persona en un asalto sufre un apuñalamiento a nivel del tórax, ¿qué va a pasar? Con el pulmón y con el tórax. Al hablar de fuerzas elásticas, tenemos que definir uno de los principales determinantes, que es la tensión superficial. Esta tensión superficial es una fuerza en sí que se da en la superficie de la interfaz aire-líquido. Es decir,
cuando el líquido está frente al aire, las partículas más cercanas al aire del líquido tienden a juntarse entre sí. En el caso de los alvéolos tienen una fina capa de líquido que los cubre. Por tanto, hay una interfaz líquido, esta fina capa, con el aire de la ventilación. Por tanto, esa fina capa tiende a hacer que el alvéolo se vaya colapsando. Esto es el sustento de la principal fuerza que conforma la fuerza elástica pulmonar y que tiende a colapsar el pulmón. Hay una sustancia importante, natural, que produce el organismo que se denomina surfactante, que funciona como un detergente. Es un separador de partículas, en este caso de agua. Por tanto, el efecto del surfactante es evitar esta fuerza de colapso pulmonar, o por lo menos que no sea una fuerza desmedida. Ustedes habrán escuchado el síndrome de distrés respiratorio del recién nacido, generalmente prematuro, que por qué tiene pulmones colapsados, justamente porque al ser prematuro no pudo generar una cantidad adecuada de surfactante y por tanto los pulmones no pueden distenderse por un exceso de fuerza elástica pulmonar. Muy bien, habiendo visto diferentes parámetros que determinan la mecánica ventilatoria, vamos a ver ahora las diferentes situaciones en caso de inspiración a volumen corriente, es decir, en reposo, la inspiración máxima, la expiración pasiva sin sobreesfuerzo y la expiración máxima con el máximo sobreesfuerzo. Recuerden también que estaba la secuencia siempre la misma de primero cambios musculares que lleven a cambios de volúmenes en el nivel alveolar y esto como consecuencia produzcan cambios en la presión a nivel alveolar que finalmente permitan el flujo de aire, de inspiración o expiración. En este caso vamos a empezar con la inspiración a volumen corriente, es decir, una inspiración tranquila, una persona en reposo. Por tanto, tiene que movilizar solamente medio litro para cumplir con las necesidades básicas metabólicas del organismo. En este caso, el objetivo es vencer la fuerza de colapso que produce la FEP, la fuerza elástica pulmonar. Hay que superarlo. ¿Y cómo se supera? Como siempre, primero con un mecanismo muscular, en este caso, la contracción del diafragma. La contracción del diafragma permite que, consecuentemente, aumente el volumen intratorácico y, en este caso, intraalveolar. Cuando los alvéolos tienen mayor volumen, el contenido de gas en su interior disminuye su presión. Por tanto, en forma global, cuando disminuye la presión intraalveolar, o en este caso intrapulmonar, en relación a la atmosférica, el flujo de aire como buen fluido sigue un gradiente de presión, de donde más presión hay a donde menos presión hay, en este caso se da la inspiración desde el ambiente hacia los alvéolos. Ya en la situación de una inspiración máxima, es decir, de tratar de que dentro del pulmón llegue a haber 6 litros, si recuerdan, era la capacidad pulmonar total, 6 litros ya superan los 4 litros de reposo de la fuerza elástica torácica. Por tanto, ¿cómo alcancé esto? Porque no solamente utilicé la musculatura del diafragma, sino que se han utilizado los músculos accesorios para ampliar aún más el espacio intratorácico, para hacer todavía mayor el volumen dentro de los alvéolos y consecuentemente disminuir aún más la presión dentro de estos alvéolos. El resultado final va a ser una máxima inspiración. Sin embargo, en este caso ya me estoy yendo del reposo elástico, tanto de la fuerza elástica pulmonar que está muy lejos del colapso, está a 6 litros, pero también de la fuerza elástica torácica que en reposo está en 4 litros, no en 6 litros. Entonces, ambas fuerzas elásticas fueron superadas por esta actividad muscular. Por tanto, ambas fuerzas elásticas van a tender a hacer un esfuerzo de colapso. La fuerza elástica torácica va a disminuir su esfuerzo de colapso cuando llega a los 4 litros y la fuerza elástica pulmonar va a tender a colapsar totalmente el pulmón porque quiere estar tranquilo con 0 litros en su interior, que no se alcanza hasta que no lleguemos a la muerte. En el caso de una expiración pasiva, es decir,
sin ningún sobreesfuerzo para que exista un flujo de aire desde los pulmones hacia el ambiente. Con solo relajar el diafragma, es decir, el principal músculo inspirador, fenómeno muscular, la fuerza elástica pulmonar va a tender hacia el colapso alveolar, aunque no lo alcance, aunque se llegue al punto de equilibrio entre fuerzas elásticas, que es la capacidad residual funcional, 2,5 litros. Pero vamos a analizar el siguiente paso. Dijimos, hay un fenómeno muscular de relajación del diafragma. La fuerza elástica pulmonar va a tender a colapsar los alvéolos. El colapso alveolar va a tender a que el volumen de los alvéolos, recuerden, volumen de los alvéolos tienda a ser menor. Por tanto, el aire alveolar va a tener más presión. Y hablando de gradientes de presiones, si la presión del aire alveolar es mayor a la presión del aire ambiental, se va a dar el flujo expiratorio desde los pulmones hacia el ambiente. Esto es un proceso totalmente pasivo, no hubo gasto de energía, la fuerza elástica pulmonar es el que paga los gastos. En el caso de una aspiración forzada, implica un enorme gasto de energía muscular para superar la fuerza elástica torácica, que recordemos encuentra su reposo en los 4 litros. En el caso de la fuerza elástica pulmonar, casi no varía su valor. Vamos a repasar cómo era la secuencia de la mecánica ventilatoria en este caso. Como siempre, comienza con la activación y gasto de energía de músculos expiratorios, ya sea la prensa abdominal, los músculos intercostales expiratorios. Esto trae como consecuencia la disminución al mínimo posible del volumen alveolar, un alveolo muy pequeño, y esto va a generar, consecuentemente, un gran aumento de la presión del aire alveolar. Esto produce un enorme gradiente de diferencia entre una gran presión intraalveolar, del aire alveolar, con respecto al aire ambiental. Consecuentemente, se va a dar la expiración forzada, es decir, el flujo de aire masivo desde el pulmón hacia el ambiente. Esto fue forzado y de manera activa, ¿sí? No pasivo como en el caso anterior. Pero ¿hasta qué punto? Hasta llegar a la reserva de aire que tenemos desde que nacemos, que se denomina volumen residual, si recordamos. Esto es literalmente el último aliento. Bien, habiendo trabajado diferentes aspectos de la ventilación, vamos a pasar a otro ítem importante dentro del proceso de la respiración, como es el intercambio gaseoso o hematosis. Para entrar en este tema podemos nombrar en forma muy resumida la estructura pulmonar, que está constituida por un sistema de conducción, un sistema de canalículos, tráqueas, bronquios, bronquiolos y demás, que lo habíamos trabajado cuando hablamos del espacio muerto, que finalizan en miles y millones de terminaciones denominadas alvéolos, que en forma muy reduccionista podemos hablar que serían bolsitas ventiladas. Pero esto está en una manera muy simplista de hablarlo, dado que no se limita a eso, sino que además están recubiertos por una red microvascular que justamente lo que permite el intercambio de gases entre el aire alveolar y el plasma vascular. Esto quiere decir de que se produce una barrera. Hay una barrera entre la interfase aire y la interfase plasma. Vamos a hablar de cómo se conforma esa barrera por los cuales deben difundir estos gases. Esa barrera se conforma por un epitelio alveolar, que en su superficie, si recuerdan, habíamos nombrado una finísima capa de agua muy importante, con el surfactante también relevante. Como todo epitelio tiene una membrana basal que lo sostiene, y luego de esta membrana basal del epitelio alveolar existe un intersticio que es como si fuese un soporte, un cemento que sostiene toda la estructura y justamente también lo vincula a la membrana basal, es decir, el soporte de la célula o el endotelio capilar, que es justamente parte de esa microvasculatura.
que se vincula con el alvéolo. Esta compleja barrera justamente es el peaje para la difusión de gases, ya sea del alvéolo hacia el plasma como el oxígeno, como así del dióxido de carbono desde el plasma hacia el alvéolo para poder ser expirado. Ahí está recuadrado la ley de Fick, que es una ley donde se relacionan diferentes parámetros para determinar la capacidad de difusión de un gas. Fíjense que en el numerador, es decir, por arriba de la separación, se encuentran tres parámetros que aumentan la difusión, como son la diferencia de presión. Recuerden que los gases son fluidos y como tales se movilizan por diferencia de presión desde donde más hay hacia donde menos hay. El área de intercambio, es evidente, cuanto el área de intercambio sea mayor, es más fácil que exista difusión, y el coeficiente de difusión, que es propio de cada gas, y comparativamente el dióxido de carbono es mucho más difusible que el oxígeno. Inversamente proporcional a estos parámetros está el grosor. Cuanto más engrosado esté esta barrera alvéolo capilar, por ejemplo, por una enfermedad de que aumente el intersticio, va a generar mayor dificultad en la difusión de los gases para un lado o para el otro. Recuerden los determinantes de esta fórmula, es importante. Bien, habiendo visto otros puntos, vamos a analizar otro ítem vinculado al proceso de respiración, como es el transporte de gases en sangre. En este caso arrancaremos con el oxígeno y podemos ver de que hay dos formas en que el oxígeno se transporta en sangre. Uno es unido a la hemoglobina y una mínima fracción es disuelto en plasma. Si bien esta cantidad mínima disuelta en plasma es insignificante para el transporte hacia los tejidos, para llevar oxígeno a los tejidos, es trascendental para determinar el gradiente de difusión alveolar. Por tanto, es poquita cantidad, pero una cantidad poderosa, ¿sí? Es lo que determina cuánto se transfiere oxígeno del alvéolo hacia el plasma. Eventualmente, desde el plasma se transfiere o se difunde hacia los glóbulos rojos, que son bolsas repletas de esta molécula que se denomina hemoglobina. La hemoglobina es una molécula que tiene proteínas, grupos hemos, contiene hierro y demás, que globalmente determina un mecanismo muy eficiente de captación, de transporte y de entrega de la molécula de oxígeno en el tejido que lo requiera. Como se puede cargar y vaciar de oxígeno, presenta lo que se denomina una curva de saturación, que ustedes lo pueden ver ahí como una forma de S o forma sigmoide, como se denomina normalmente. Y esta forma en S, en cómo se va saturando cada vez más rápido y más fácil, o cómo se va saturando cada vez más rápido y más fácil, está dado por las características cooperativas de esta molécula de hemoglobina. Es decir, que le es más fácil captar moléculas de oxígeno cuanto más oxígeno contenga previamente. O viceversa, ¿sí? Es más fácil que ceda oxígeno, que se sature, cuanto menos oxígeno contenga previamente. Por eso la curva en forma de S. Es importante que recuerden el concepto de P50, es decir, la presión a la cual se satura a un 50% las moléculas de hemoglobina, y es un parámetro importante para determinar la afinidad que tenga esta hemoglobina al oxígeno, ¿sí? En los alvéolos se desespera por el oxígeno la molécula de hemoglobina, es muy afín. En los tejidos los regala muy fácilmente, es mucho menos afín, y así tiene que ser, ¿sí? Donde hay mucho oxígeno es importante que lo capte, donde está pidiéndose oxígeno con los tejidos es importante que lo ceda con facilidad. Considero relevante analizar tres parámetros asociados al transporte de oxígeno. Estos son la capacidad, el contenido y la oferta distal. La capacidad se refiere a la cantidad de oxígeno que podría ser transportado por la hemoglobina, siendo ésta saturada al 100%. Es un parámetro hipotético, podría ser transportado. En cambio, el contenido es
cuánto oxígeno efectivamente está siendo transportado, tanto unido a una hemoglobina con su saturación correspondiente, como el oxígeno disuelto en plasma. La oferta distal de oxígeno representa la cantidad de oxígeno que está siendo entregado a los tejidos en un tiempo determinado, habitualmente se considera en un minuto, y deriva de relacionar dos parámetros. Uno, el contenido arterial de oxígeno, es decir, el oxígeno que efectivamente está siendo transportado en sangre, y el otro es el volumen minuto, es decir, la cantidad de sangre que eyecta el corazón en un tiempo determinado. La oferta distal de oxígeno, por tanto, está asociando diferentes funciones fisiológicas, como son el sistema sanguíneo a través de la concentración y saturación de hemoglobina, el sistema ventilatorio a través del mecanismo ventilatorio para modificar el aire alveolar y por tanto generar la hematosis correspondiente, y finalmente el sistema cardiovascular, en donde el corazón funciona como bomba eyectora de sangre para mantener la circulación, y el sistema vascular permite la distribución de este oxígeno a los tejidos que lo requieren. En relación al transporte de dióxido de carbono, es importante recordar que este gas es producto del metabolismo celular y como desecho de este proceso debe ser eliminado del organismo de una manera efectiva. Esto lo realiza mediante tres estrategias diferentes de transporte, cada uno con su importancia relativa. Una es a través de la conversión de dióxido de carbono en bicarbonato plasmático. Este proceso se genera dentro del mismo glóbulo rojo. Otra estrategia, menos relevante, es la generación de compuestos carbamínicos mediante la asociación de dióxido de carbono con residuos proteicos dentro del glóbulo rojo también. Finalmente, una proporción menor de transporte se realiza mediante el dióxido de carbono directamente disuelto en plasma. Al igual que el oxígeno, esta proporción, a pesar de ser menor, es la principal fracción a la hora de evaluar el gradiente de difusión del dióxido de carbono entre el plasma y el alvéolo. Es interesante también conocer de que la determinación sanguínea de dióxido de carbono es el parámetro más fidedigno de una adecuada hematosis, de un proceso de ventilación con intercambio gaseoso adecuado. El dióxido de carbono más que las determinaciones de oxígeno en sangre. Bien, vamos pasando a otro tema, ya más cerca del cierre de esta presentación, y vamos a hablar de algunas características de la circulación pulmonar. Antes de ver estas características, tenemos que entender que las unidades alveolo-capilares son extremadamente delicadas. Vimos de que el grosor de la barrera alveolo-capilar es mucho más funcional cuanto más delgado es. Por tanto, esa capacidad funcional que le permite un rápido intercambio gaseoso entre los alvéolos y los capilares y viceversa, también es un riesgo, porque al ser la barrera prácticamente una fina y delgada capa, también le da mucha fragilidad. Eso determina en forma global que la vasculatura pulmonar, capilar, tiene que asegurarse que haya una bajísima presión en esa sangre capilar, dado que un leve aumento de presión en esa sangre capilar fácilmente podría romper esta barrera alveolo-capilar y inundarse los alvéolos con un ultrafiltrado plasmático y justamente generar un edema pulmonar y no permitir el intercambio gaseoso, siendo esto muy peligroso. Por eso la circulación pulmonar tiene algunas características. Una que son vasos de muy bajísima resistencia, son vasos que casi no tienen musculatura, por tanto
el corazón derecho que inyecta sangre en este árbol circulatorio pulmonar puede aumentar la cantidad de sangre, sin embargo no aumenta la cantidad de presión porque son vasos que se adaptan a mayor volumen, no tienen mucha resistencia. Por otro lado, existe el fenómeno del reclutamiento, quiere decir de que la vasculatura pulmonar contiene vasos parcialmente colapsados que rápidamente son reclutados, valga la redundancia, para no aumentar la presión de circulación y asegurar que estas unidades alveolo-capilares se mantengan indemnes. Otra característica interesante de la vasculatura pulmonar es el tipo de regulación. Todos los vasos del organismo tienen regulación nerviosa, muy rápida, hormonal, un poco más lenta pero más prolongada en el tiempo, y metabólica, que es la más importante. Todos los vasos del organismo, cuando aumenta la cantidad de dióxido de carbono, dilatan la vasculatura para que llegue más sangre a ese territorio, porque están señalizando de que ese tejido, el cerebro, el corazón, un músculo, cuando aumenta el dióxido de carbono, informan de que hay más gasto metabólico y requieren de que llegue más sangre para que haya más oxigenación y depuración de dióxido de carbono. Bien, la vasculatura pulmonar funciona de manera inversa. Donde se acumula dióxido de carbono, se colapsa la vasculatura para derivar esa sangre hacia áreas mejor oxigenadas, para hacer un mecanismo de redistribución del flujo sanguíneo dentro del pulmón y asegurar una adecuada hematosis. Finalmente, hay un concepto que se denomina admisión venosa. La sangre que ingresa al pulmón para ser oxigenada y que sale del pulmón oxigenada se puede mezclar en ciertas partes con alguna sangre un poco desoxigenada, con un poquito más de carga de dióxido de carbono. Es decir, la sangre recién purificada en el pulmón se puede contaminar con sangre no tan santa. Esta fuente de sangre puede ir, entre comillas, ensuciando un poquito la sangre recién purificada en el pulmón. Procede de diferentes fuentes, de las venas bronquiales, de las pequeñas venitas del corazón, las venas de Tevesio, y también de sangre que pasó por el pulmón pero que no llegó a oxigenarse adecuadamente. Esto es en zonas basales del pulmón en las que hay un exceso de perfusión con una ventilación que no alcanza a oxigenar la sangre que tuvo paso. Eso se denomina shunt, shunt pulmonar. Bien, vamos ya a ir cerrando estos temas y vamos a analizar la relación entre la ventilación y la perfusión. La ventilación lo entendemos como el flujo de aire entre el ambiente y el pulmón, o más específicamente las unidades alveolo-capilares, y la perfusión es la llegada de sangre desde el corazón hacia estas mismas unidades. En relación a la ventilación, vemos que los alveolos apicales ya están, en una persona que está de pie, ya están dilatados prácticamente al máximo. En cambio, los alveolos basales están parcialmente colapsados por diferentes factores, entre otros por la gravedad y el peso del mismo tejido pulmonar sobre las bases. Entonces, estos alveolos basales parcialmente colapsados, como dije recién, son los que tienen la posibilidad de ser dilatables, por tanto más ventilables cuando se haga una inspiración, ¿sí? En relación a la perfusión, están más perfundidas las bases en una persona que está de pie, o los alveolos posteriores en una persona que esté recostada desde ya, por el efecto de la gravedad y el peso de la sangre como líquido, ¿no? La presión hidrostática
del mismo flujo sanguíneo. Entonces, para resumir, en una persona que esté de pie, las bases están más ventiladas o más fácilmente ventilables. Y por el efecto de la gravedad, las bases también están más perfundidas. Pero si analizamos la relación entre ambos factores, va variando, estando más ventilados que perfundidos en los ápices y lo inverso en las bases, más perfundidas que ventiladas. Por eso la relación BQ varía en una persona que esté de pie o en su defecto en una persona que esté recostada, pero vamos a hablar de pie para no confundir, siendo los ápices más ventilados que perfundidos, por tanto sobreventilados. Las bases más perfundidas que ventiladas, por tanto sobreperfundidas. Y el punto óptimo de relación entre ventilación y perfusión se da en las partes medias del pulmón principalmente. Recuerden que estos sobreventilados, sobreperfundidos son relaciones entre la ventilación y la perfusión, pero en forma absoluta las bases están más ventiladas y las bases están más perfundidas respecto a los vértices. Es medio difícil, pero bueno, hay que repasar esto con la lectura. Bien, hemos llegado al último punto de esta presentación y vamos a hablar del control de la ventilación. Entonces, uno se tiene que preguntar ¿para qué un control de la ventilación? Y la respuesta es que la ventilación se debe controlar para adecuarla a las necesidades metabólicas de recursos energéticos que requiere el organismo y para adaptarla a las tareas que tiene que realizar. Y este control se realiza mediante dos variables, dos cosas que pueden cambiarse. Uno es el control de la ventilación pulmonar, es decir, regulando la cantidad de aire que se moviliza en un tiempo determinado, como lo vimos en su momento. Y dos, la otra estrategia complementaria es controlar el tono bronquial, es decir, regulando la resistencia, que es la resistencia, la dificultad o bien la facilidad del paso del aire por el sistema de conducción. Bien, para ver los centros de regulación de la ventilación pulmonar, vamos a ver en este esquema que está representado en amarillo el tronco del encéfalo, que es el marcapaso que permite la automaticidad de la ventilación en diferentes situaciones, por ejemplo, durante el bostezo, los suspiros son ejemplo de esto, regular la inspiración cuando uno está deglutiendo y suspenderla para no atragantarse es otro ejemplo, los cambios ventilatorios cuando una persona está asustada o una persona está enojada, es decir, en relación a las emociones está vinculado con este centro automático, el que nos vayamos a dormir y no por eso no vamos a morir porque nos olvidamos de ventilar voluntariamente, sino de que hay un centro automático que mantiene la ventilación a pesar de que no seamos conscientes. Ese centro automático del tronco del encéfalo está modulado, está influenciado por sensores de cuántos gases o qué proporción de gases hay en sangre, se denominan quimiorreceptores que están ubicados en el callado aórtico y en el seno carotidio. Estos quimiorreceptores detectan la cantidad de gases que hay en sangre, por tanto, también, están ubicados en el mismo centro automático del cerebro, estos quimiorreceptores. Hay periféricos y centrales. Decía que estos quimiorreceptores, por ejemplo, frente a un aumento en sangre de dióxido de carbono, van a generar que el centro automático mande señales para aumentar la ventilación para sacar ese exceso de dióxido de carbono. Al revés, si hay poco oxígeno en sangre, estos quimiorreceptores lo detectan y envían la información a este centro automático del tronco del encéfalo para que aumenten la ventilación para oxigenar aún más la sangre y que produzca más hematosis. Por tanto, estos quimiorreceptores son finalmente mecanismos que detectan la eficacia de la hematosis, cuán bueno fue el intercambio gaseoso o no lo fue.
y responder en consecuencia. Otros receptores son receptores mecánicos del estado de bomba torácica, cuánto se estiró la pleura, cómo se contrajo un bronquio, es decir, todas esas señales también regulan finalmente la respuesta que haya en la ventilación pulmonar coordinado de este centro automático. Finalmente, nosotros voluntariamente, esquematizado ahí desde las áreas corticales del cerebro, voluntariamente podemos también controlar la ventilación dentro de ciertos límites. Por ejemplo, cuando ahora estoy hablando, puedo hablar, pero en algún momento tengo que hacer la metida de aire porque llega a un límite, tanto mecánico como de la cantidad de gases que hay en sangre. Por tanto, lo automático se va a imponer frente a lo voluntario. Y lo mismo pasa cuando una persona canta, que en este caso no voy a cantar porque no quiero dañar el tímpano de nadie. Bien, ya para cerrar, vamos a ver la otra variable para controlar la ventilación del pulmón, que es mediante la regulación del tono bronquial. Un bronquio se puede contraer o se puede dilatar, broncocontracción y broncodilatación. Y eso modifica la dificultad o resistencia al paso del flujo aéreo. En un bronquio que esté contraído, obviamente la resistencia es mayor y el flujo aéreo tiene más dificultades para pasar. En un bronquio dilatado, la dificultad es menor y por tanto hay mayor flujo aéreo que puede pasar por ese sector. Estos bronquios se regulan por diferentes estrategias hormonales o señales hormonales, señales locales, por ejemplo inflamatorias, y señales nerviosas, nervios que pueden regular a este bronquio para que se dilate o se contraiga. Vamos a hablar solamente, para hablar de un ejemplo, de los factores nerviosos. Los factores nerviosos que regulan estos bronquios es a través del sistema autónomo, ¿sí? Que se controla solo, como habíamos nombrado previamente. El sistema autónomo tiene dos ramos, el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso autónomo simpático predomina en situaciones de demanda al organismo, por ejemplo, correr, pelearse, defenderse, atacar y demás. En estos casos, predomina como señal de comunicación la noradrenalina, la adrenalina, que lo que produce en los bronquios es la dilatación. ¿Para qué? Para aumentar el flujo de aire, para que el aire circule con más facilidad por estas vías de conducción y finalmente así oxigenar mejor los tejidos. ¿Sí? El salbutamol, que se utiliza en las crisis asmáticas, en un bronquio que está inflamado y contraído, busca justamente esta medicación broncodilatar estos canalículos para permitir mayor flujo de aire y lo hace activando receptores simpáticos. El otro ejemplo es el sistema parasimpático, el sistema autónomo nervioso parasimpático. Este sistema parasimpático predomina en el descanso, cuando uno está comiendo o cuando uno está durmiendo. En este caso, predomina la broncoconstricción y produce moco. Por ejemplo, cuando una persona está comiendo, no es la idea de que una miguita de pan ingrese a la vía aérea. Por tanto, es importante que esté contraído y que produzca moco para que si llega a pasar algo impacte y por el clearance, la limpieza ciliar que tiene las vías ventilatorias, se vaya depurando. Por tanto, este mecanismo es útil y permite proteger la vía aérea con un menor flujo aéreo. Un ejemplo farmacológico de uso en este sistema es el ipratropio, que es un broncodilatador que el efecto se ejerce por bloquear los receptores del sistema parasimpático. Bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación. Cualquier duda o sugerencia que tengan al respecto pueden enviar un correo al que está ahí escrito en la diapositiva. Muchas gracias por su atención y nos veremos en alguna otra oportunidad.
Hasta luego.